Muy bien, mis estimados jóvenes, vamos a continuar analizando este tema. A ver, voluntariamente, ¿quién me puede dar su criterio, su opinión sobre lo que se expresaban en las redes sociales después de la masacre de la semana pasada? Habían comentarios que decían, se mataron entre ellos, mejor. Así tenemos menos gente vaga y menos delincuentes que estamos dándoles de comer gratis. Mejor que se hayan matado entre ellos. A ver, ¿quién me da su opinión, su criterio, su punto de vista sobre esas expresiones? José Luis, sí, en el taller solo se resuelve la pregunta que está ahí en base a lo que estamos aquí analizando y comentando. ¿Sí? A ver, vamos a ver, pregunta para Thais Chasi. Thais, ¿qué opinión le merece esos comentarios que se escuchaban en redes sociales? Profesor, yo pienso que cada persona tiene una diferente opinión sobre lo que está sucediendo en la cárcel y que cada opinión tiene que ser respetada porque cuando una persona está cerrada, por lo más que nosotros le digamos otras cosas, ella va a seguir con esa opinión. Ya, y respecto de la opinión en sí misma, ¿usted qué opina? ¿Estará bien? ¿Estará mal lo que decían las personas? ¿Qué dice usted? Que está mal porque están matando a demasiadas personas por la corrupción y la mala administración que hay en la cárcel. Excelente, Thais. Está completamente mal lo que esta gente decía en redes sociales. ¿Saben por qué, jóvenes? Cuando una persona ingresa a la cárcel, el Estado se convierte en el garante que se va a respetar el derecho fundamental que tiene toda persona, que es el derecho a la vida. Y no es que, pues, no es que son delincuentes, están en la cárcel, hay que matarlos. No, pues si en el Ecuador acaso hay pena de muerte. En el Ecuador no hay pena de muerte. Ya las sociedades evolucionadas, racionales, no tienen la pena de muerte. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque matándolo al delincuente no se acaba la delincuencia. Repito, matando al delincuente no se acaba la delincuencia. La delincuencia tiene otras raíces más profundas en la pobreza, en la miseria y sobre todo en la falta de educación. Jóvenes, les doy las siguientes estadísticas. Se hicieron análisis de hasta qué año de educación tienen la mayoría de los 40,000 personas que están en la cárcel desde el Ecuador. El 97% de las personas solo tiene educación básica y unos poquitos por ahí, unos años de colegio. El 97% de las personas. Solo un 3% tienen título universitario de los que están en la cárcel. Entonces, jóvenes, esa relación, esa estadística a nosotros nos demuestra que mientras más educado es un pueblo, mientras más educado es un pueblo, menos violento y menos proclive a la delincuencia es. Entonces, por ahí hay que empezar, pues, educando al pueblo. A ver, Yelixa nos dice, ya, sí, 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 no hay problema, pueden hacerlo a mano, puede hacerlo en PDF, puede hacerlo en Word, como usted prefiera, no hay problema. Entonces, jóvenes, hay que partir de la educación. ¿Y saben qué les digo, mis estimados jóvenes? Nunca vayan a dejar de estudiar ustedes. La educación es un factor de protección del ser humano. Mientras más educada es una persona, es menos proclive a los actos de corrupción, menos proclive a la delincuencia, menos proclive a hacer cosas en contra de la ley, mientras más educación tenga. Por eso, jóvenes, la educación es un derecho humano fundamental. Entonces, yo les animo a que nunca, jóvenes, ustedes vayan a abandonar sus estudios. Siempre que sigamos hasta el final, hasta que ustedes logren tener su grado universitario. Gabriel Alvarado, listo, mensaje recibido. Bueno, vamos a seguir analizando este tema de las cárceles. Entonces les decía, jóvenes, que lo que comentaban esa gente en redes sociales estaba totalmente descabellado. 79 problemas menos que mantener, decían. Eso es descabellado. Además, jóvenes, en esta última masacre que hubo, murió gente inocente. ¿Usted cree que todas las personas que van a la cárcel son culpables? No. En muchos casos los abogados se venden y pagan justos por pecadores.
En otros casos, las personas que murieron en esta última masacre, ¿saben por qué estaban ahí en la cárcel? No estaba porque eran delincuentes todos. No todos eran parte de las pandillas, no todos eran parte de las drogas y de los carteles, no todos eran asesinos, no. Habían personas que estaban ahí porque no habían tenido plata para pagar la pensión alimenticia de los hijos. Por eso estaban en la cárcel y los mataron descuartizándolos, quemándolos y tanta cosa. O sea, es algo completamente desproporcional decir que porque está en la cárcel ya que se merece morir de la peor manera. Jamás. Entonces, ese es el punto, jóvenes. Ese es el punto. Aquí en las dos últimas líneas, miren, habla de los recortes presupuestarios y la falta de una verdadera reforma carcelaria, lo que ya les hablé hace un momento. Además, el hacinamiento es otro motivo, jóvenes, de la violencia en las cárceles. ¿Qué significa hacinamiento? Significa que hay demasiadísimas personas dentro de ese lugar. Eso, jóvenes, hace que las condiciones sean insalubres, hace que hayan enfermedades, hace jóvenes que los recursos dentro de la cárcel sean peleadísimos. Aparte de eso, que muchas de las cárceles no tienen una correcta infraestructura, en algunas ni siquiera tienen los servicios básicos como se debería. Ejemplo, en la cárcel de La Tacunga solo tienen agua potable 1 hora en el día y 1 hora en la noche. ¿Se imagina usted en una habitación donde pernoctan, donde viven 10 privados de la libertad? Dentro de esa habitación mismo está el baño, que no está tapado con nada, está así abierto al aire libre. Y ahí alrededor 10 camas, camas literas hasta de 2 y 3 pisos, esas camas donde ellos duermen. Imagínense, y no tienen agua. ¿Usted se imagina todo eso? Entonces, todo eso, jóvenes, hace que estos seres humanos que están privados de la libertad, en lugar de rehabilitarse, se vuelvan menos seres humanos. Y ahí es donde se cumple lo que decía el filósofo Nietzsche. Nietzsche decía que cuando el ser humano se vuelve así violento, ciegamente violento, el ser humano se acerca más al animal del cual proviene que al hombre al cual aspira. Se miren, jóvenes, lo grave que es esta situación de las cárceles. Aquí está el tema del presupuesto, que ya se los expliqué. La falta de presupuesto es otra causa de la crisis carcelaria y eso es culpa del gobierno. Por más que salga la ministra Alexandra Vela a decir que el Ministerio del Gobierno no tiene vela en ese entierro, que no es culpa de ella, que no sé qué, el gobierno tiene responsabilidad directa, porque es el gobierno el que decide recortar o el que decide entregar el presupuesto que las cárceles necesitan. Pero, jóvenes, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestro gobierno? Si el día domingo el presidente Guillermo Lasso apareció en un escándalo mundial publicado por el diario El País de España. ¿Quién leyó cuál es ese escándalo donde está involucrado el presidente Lasso? Nadie ha leído, nadie sabe, nadie supo. Es el escándalo de los Pandora Papers. ¿Qué significa esto? Se hizo una investigación mundial, donde se descubrieron muchísimos líderes y muchísima gente millonaria de todo el mundo que sacó todos sus cientos o miles de millones, los sacaron del país y se los llevaron a paraísos fiscales evadiendo impuestos. Y para no pagar impuestos se los llevaron, para no pagar impuestos aquí en el país. Si el presidente del Ecuador es el primero en evadir impuestos, la evasión de impuestos es corrupción, jóvenes. Por más que la prensa de Guillermo Lasso salga a decir que no, que todo está bien, que no hay nada de malo en eso, está evadiendo impuestos. Y el que evade impuestos es un corrupto. O a ver, díganme ustedes, jóvenes, a nosotros, si nos atrasamos 1 mes, 2 meses en el pago de la planilla de energía eléctrica, ¿no pasa nada o sí pasa algo? Nos cortan. Nos cortan enseguida. A nosotros no nos perdonan. Ni 1 mes de la planilla, nos cortan el internet, nos cortan el agua, nos cortan la electricidad. ¿Por qué? Porque no pagamos lo que teníamos que pagar. Y esta gente multimillonaria saca sus millones evadiendo impuestos y para no seguir pagando impuestos en el Ecuador, se los lleva a paraísos fiscales, perjudicando y robando esos impuestos que son plata que tiene que quedar en el país.
Entonces, si el presidente, si la cabeza, como decía el doctor Augusto Tandazo, que lo entrevistaron en estos días por este tema, este abogado decía, si la cabeza de un país está podrida, ¿qué se puede esperar del pobre país? Con razón, pues los sistemas carcelarios están podridos. Ah, pero encima de eso, ¿saben qué dijo Guillermo Lazo? Que quería poner más impuestos a los que ganan más de 1,000 o más de 2,000 dólares, que paguen más, que hay que ser solidarios. ¿Y por qué él se llevó sus millones de dólares fuera del país para no pagar impuestos? Y ahorita nos quiere hacer pagar impuestos a nosotros. A ver, ¿se dan cuenta, jóvenes, el nivel de hipocresía que se maneja en el Ecuador? Es nefasto todo eso, jóvenes. Vamos a seguir un poquito más, estimados jóvenes. Se necesitan muchas reformas carcelarias. Antes había por lo menos una política de rehabilitación social. Hoy en día, lamentablemente, no hay nada de eso. Las cárceles hoy en día es una mazmorra de tortura para los presos y nada más. Ahí no hay rehabilitación posible. Es triste, jóvenes, lo que sucede en el Ecuador. ¿Y saben qué es lo peor, jóvenes? Que usted ni yo no estamos libres de algún día ir a parar en una cárcel. No estamos libres. Hay gente inocente en las cárceles. Que se vende el abogado, que le inventan una calumnia, que le inventan una mentira y termina en la cárcel siendo inocente. Nadie estamos libres de ir a parar en una cárcel. Y les aseguro, si por mala suerte, Dios no lo quiera, algún día nos tocara ir a una cárcel, no nos gustaría estar ahí y viendo cómo se matan y cómo se comen, se cortan los cadáveres con motosierras y tanta cosa. Entonces, jóvenes, tenemos que aprender a indignarnos, a reaccionar en contra de estas injusticias, a manifestarnos, a analizar, a pensar, a opinar, a criticar con fundamento lo que está pasando en el país. ¿Sí? Yo creo que ojalá Guillermo Lazo con esto despierte y se dé cuenta que el país no se lo maneja desde TikTok nomás. Ojalá se dé cuenta, porque Guillermo Lazo ganó por hacer bonitos TikTok. Entonces, jóvenes, y ¿saben qué les digo, jóvenes? Por más que yo estoy en contra de las políticas, sobre todo económicas, de Guillermo Lazo, que para mi modo de ver son esclavizantes, esa ley disque de oportunidades laborales que mandó, que por lo menos fue rechazada por la Asamblea, era una ley para esclavizar al trabajador. Yo en ese sentido soy totalmente contrario a Guillermo Lazo, pero ¿saben qué les digo, jóvenes? Deseo que Guillermo Lazo tenga éxito poniendo orden en el país. Ojalá que tenga éxito. Porque si Lazo fracasa, fracasamos todo el Ecuador. O sea, por más que sea contrario, pues yo deseo que se ponga pilas y tenga éxito. Y si se comprueba esta situación de los Pandora Papers, pues, aunque dudo mucho que le hagan algo a Guillermo Lazo, la justicia en el Ecuador está más torcida que la carretera que va a la sierra. ¿Han visto? Un montón de curvas que tiene y toda retorcida. Así es la justicia del Ecuador. Entonces, no se puede esperar mucho que se haga justicia. Bueno, el aumento de la criminalidad, jóvenes, está relacionada con el aumento del narcotráfico y todo esto sucedió y se incrementó de una manera brutal a partir del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los Choneros, en el 20 de diciembre del año pasado, del 2020. Lo asesinaron en Manta. Este era el líder de los Choneros y después de que lo asesinaron, sus diferentes líderes que tenía la banda de los Choneros se dividieron y ahí es donde ha comenzado esta guerra de bandas. Ya les hablé del hacinamiento, que es cuando hay demasiadas personas en la cárcel, de la corrupción también, Yelitza lo manifestó, de la corrupción que existe en la cárcel. Esta es otra causa del hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva. En esta última masacre murieron personas que ni siquiera todavía les habían comprobado si eran culpables o no de algún delito. Estaban en la cárcel por prisión preventiva. Ahí los metieron. Hasta hacer la investigación dijeron, bueno, métanlo ahí en la cárcel hasta ver si es que es culpable o no. Todavía ni sabían si era culpable, pero ya los mataron, los quemaron, los descuartizaron.
¿Es eso justo? Jamás, jóvenes. Entonces ahí tienen otra de las causas de este problema carcelario, jóvenes. Miren este mapa, jóvenes. A ver, díganme, Thais, ¿el Ecuador está en una zona de qué? ¿De droga? ¿De producción, de tránsito o de consumo? De consumo. No, mírenlo bien, miren los colores. Miren los colores. De tránsito. No, tampoco. Producción, profe, de Producción, producción. profe. Producción, profe. Es el Ecuador. Thais, ¿qué pasó? Unos lentes, faltan unos lentes por ahí. El Ecuador está en una zona de producción de drogas. Terrible. Por eso les decía, miren, mírenlo al Ecuador, joven. A ver, si lo ubican al Ecuador en el mapa o no. Yo creo que ya se han olvidado de ubicarlo al Ecuador en el Sí, mapa. profe. Sí, profe. Ya, a ver, aquí está el Ecuador. Yo Está al lado de Perú. Eso, muy bien. Miren, aquí está hecho sándwich el Ecuador entre los dos principales productores de cocaína del mundo. Colombia, aquí está Colombia, y acá abajo está Perú. Y el Ecuador está en medio ahí como sándwich. El Ecuador, jóvenes, hoy en día ha dejado de ser un país de tránsito. Y el Ecuador se ha convertido en zona de producción de droga. Eso es gravísimo para nuestra seguridad como país. Es gravísimo. Y mientras el gobierno, como el de Guillermo Lasso, siga recortando los presupuestos, esto no va a tener ninguna solución. Miren, jóvenes, así están hoy en día. Esta es la guerra de las bandas. Les explico rapidito en 2 minutos este organizador. En el cartel, en el Ecuador están operando 2 carteles de droga. Los 2 son mexicanos. El uno, el de Sinaloa, el jefe es el Chapo Guzmán, que ya está encarcelado en Estados Unidos, pero sus seguidores, sus hijos, ellos siguen dirigiendo todos los negocios de la droga de este cartel. Y el otro es el cartel Jalisco Nueva Generación. Y resulta, jóvenes, que en el Ecuador muchas de estas bandas, por ejemplo, la banda de alias Fito, que se llama Los Águilas, alias Javi, que es otro de los líderes de los choneros, alias Junior, que es otro líder de los choneros, que fundó los Fatales, estas 3 se unieron. Dijeron, vamos a unir fuerzas y se aliaron al cartel de Sinaloa. Miren. Y en el otro lado tenemos otras bandas. Tenemos aquí la de Ben 10 y el Hebreo. Estos son los líderes de esas bandas, que son los líderes de los Chone Killers. Acá está otro de estos líderes de las bandas que se llama el comandante Willy, que dicho sea de paso, él fue un ex guía penitenciario y terminó convirtiéndose en un delincuente, imagínense. Él es líder de los Tiguerones. Aquí está el famoso alias Pipo, que supuestamente fue asesinado en febrero del 2021, todavía no se sabe. Y él es el fundador de los Lobos. Bueno, estos líderes y estas bandas se unieron también y dijeron, vamos a unirnos al cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces resulta que estas 2 bandas, estos 2 grupos son los que están en guerra. Los aliados del cartel de Sinaloa versus las bandas aliadas del cartel de Jalisco Nueva Generación. Eso es lo que está sucediendo dentro de las cárceles. Y lo más triste, jóvenes, es que la mayoría de miembros de esas bandas delincuenciales no están dentro de la cárcel. La mayoría están afuera, en nuestros suburbios, en nuestros barrios, en nuestras calles. Y si la guerra que hoy en día está dentro de la cárcel sale a las calles, como de hecho ya lo está haciendo, ya está saliendo esa guerra a afectar en las calles, en los suburbios, por eso es que cada día aumentan los sicariatos. Lamentablemente, jóvenes, no nos espera nada bueno a nosotros en el Ecuador. Ojalá que el gobierno pueda y haga realmente algo eficiente para controlar todo este asunto. De lo contrario, vamos a terminar como con la Colombia de Pablo Escobar Gaviria o como el México de los carteles de drogas. Ojalá que no sea así, pero al parecer esto es lo que nos espera. Bueno, jóvenes, aquí terminamos. Miren, este fue un panfleto. Ustedes se lo leerán, jóvenes. Este es un panfleto, es decir, una hoja. Aquí están los logotipos de las bandas que escriben este panfleto. Después de la masacre de febrero, entregaron estos comunicados en los canales de televisión del Ecuador. Ya se los van a leer ustedes ahí. Ellos piden muerte o muertos. Es una violencia ciega, absoluta.
Lo triste es que en febrero ya se dio eso y desde febrero hasta ahora, que ya estamos en octubre, el Estado ecuatoriano no hizo nada. Y por eso se dio la peor masacre la semana pasada. Bueno, mis estimados jóvenes, ánimo, ánimo. En la educación está la clave. En la educación. Hay que seguirse educando, hay que seguirse estudiando y bueno, pues hay que seguir adelante. Listo, jóvenes, ahí terminamos y les voy a... Bueno, tenemos con ustedes clases el viernes, ¿verdad? Pero el viernes no va a haber clase por el feriado. Bueno, entonces les voy a modificar un poquito, les voy a enviar una tarea pequeñita, pero les voy a modificar la forma porque no avancé a explicarles cómo tenían que hacerlo. Bueno, nada más jóvenes, cuídense, que pasen muy bien y hasta la próxima semana. No, profe, cuídese. Chao, cuídense, que pasen bien. Chao, profe. Chao, que pasen bien.